Me llamo Isidora Mencía y tengo 73 años. Aquella tarde, el aire seco de Querétaro me raspaba la garganta. Estaba por servirme un té cuando el piso se inclinó. Primero un zumbido, luego un martillazo en el pecho. Alcancé a apoyar la taza y pensé, con absurda serenidad, respira. Pero el aire se me cerró como puerta vieja y caí en negro. Volví a medias. Luces frías, techo alto, olor a cloro. Sentí el vaivén de una camilla y el golpeteo de ruedas contra esquinas. «¡Permiso!», dijo alguien antes de abrir unas puertas. Otra voz, cerca, me agarró la mano tranquila. «Doñita, ya va a pasar». Quise asentir, pero el pecho crujió como rama seca. Entré a urgencias del Hospital General de Querétaro como quien cae a un río helado. Me ajustaron una mascarilla. El aire supo a plástico y salvación. Un médico de cejas pobladas se inclinó. «Señora Isidora, ¿me escucha?». Le respondí con los ojos. «Vamos a estabilizarla. Necesito llamar a un familiar directo». Asentí. Tomó el teléfono. Leyó mi ficha y marcó. «Buenas tardes. Claudina Villaseñor. ¿Habla el doctor Aceves del Hospital General? Su madre está delicada». El silencio del otro lado se estiró. El doctor insistió. «Firme y correcto, señora. Necesitamos que venga. Podrían ser horas críticas». Escuché, a través del altavoz, la voz pulida de mi hija, doctor. «Mi esposo está ocupado con su perro. Estamos en el parque y no podemos movernos ahora. Mañana. Si Dios quiere, yo, a un paso del hueco». Sentí que el hueco se agrandaba. «De verdad el perro vale más que mi vida». La frase me pinchó la lengua. El doctor respiró hondo. «Señora, quizá no me entendió. Su madre puede no pasar la noche». Hubo un murmullo, un lo siento mecánico. Y la llamada terminó con un clic mínimo que... en mi pecho. Sonó a portazo. El doctor bajó el teléfono. No dijo nada. Me tocó el hombro con cuidado y empezó así a ordenar medicamentos. Puro oficio. Me hundí. Vinieron agujas. Monitores. Frío que sube desde los pies. Hice inventario, un corazón terco. Pulmones como bolsitas mojadas. Y una vida entera viendo por todos menos por mí. «Aguante. Doña», dijo una enfermera de ojos miel. Acento norteño que abraza. «Aquí estamos al pie del cañón». Quise contarle que nací en Zaragoza y crucé el océano hace décadas persiguiendo aire nuevo. Que en esta ciudad aprendí a regatear en la cruz. A mirar cúpulas mientras se enfría el café. A callar cuando tocaba y a sonreír con los dientes apretados. Que a mi hija la crié con mis manos. Que cada mensualidad de su escuela salió de mi sueldo de maestra. Y que usted es fuerte, se volvió la frase con la que me colgaron costales invisibles. Pero el cuerpo no estaba para discursos. Cerré los ojos. Entre sueño y sueño, me llegaron retazos, una plancha que pita, una toalla tibia. Él me cayó el 20 de una interna al revisar mis alergias. Alguien dijo bifásica. No entendí, pero el tono avisó que la cosa iba en serio. La enfermera me secó unas lágrimas con la yema del guante. Ese gesto valió más que cualquier ramo. No sé cuánto tiempo pasó, de buenas a primeras. El aire empezó a entrar sin pelear. Sentí la respiración abrirse como ventana y la luz del pasillo me pareció amanecer. El doctor volvió. «Señora Isidora, la estabilizamos, pero hay que vigilarla toda la noche». Asentí. Me ofreció el teléfono. «¿Quiere que vuelva a llamar?». Lo miré. En otro tiempo habría dicho que sí. Habría suplicado. Explicado. Puesto el cuerpo para que no me llamaran exagerada. Pero algo se acomodó por dentro. Como vértebra que regresa a sitio. Negué.
Él no insistió. Recordé. Cuchillada. La cena del domingo anterior, el Rottweiler de Hernán, olisqueando mi falda. Los pelos pegados a mi suéter. Mi pecho silbando. Claudina rió. Dijo que no fuera dramática, que tomara otra pastilla. Sonreí, y mi aire se fue como vela en cuarto cerrado aquella noche. Me cayó a bocajarro que quizá mis últimas horas no estaban en manos de nadie más. Si algo quedaba por decir, tenía que dejarlo dicho. Negro sobre blanco. Me escuché por dentro. Voz vieja y nítida, Isidora. No se te olvide quién eres. El hospital olía a cloro y destino. Pedí papel. La enfermera sonrió. Mañana, si amanece bien, le consigo. Hoy descanse. Aquí la cuidamos. Respiré hondo. El cansancio me entró como lluvia mansa, y por primera vez en mucho tiempo. Me dormí sin miedo. Afuera. Querétaro se puso rebozo oscuro. Adentro. La máquina marcaba mi nombre con cada pitido. Y yo, mujer de mar y de tierra. Pensé si no me contestan la llamada. La próxima la hago yo. Y será la última. Nací en Zaragoza, entre calles estrechas y aire frío que se cuela por las rendijas de las ventanas viejas. Tenía apenas 23 años cuando me subí a un avión con un boleto solo de ida a México. Era 1975. El mundo parecía abrirse como libro nuevo, y yo sentía que me esperaba una vida distinta. Lejos de las rutinas de mi familia y de las miradas que me querían pequeña. Recuerdo haber visto por la ventanilla del avión la última línea de la península y haber pensado: allá se queda la niña que fui. Aquí empieza la mujer que quiero ser. Llegué a la Ciudad de México primero, abrumada por el tráfico y los edificios interminables. Pero en un viaje a Querétaro conocí a Fernando, un joven ingeniero con sonrisa franca y un acento pausado que me hacía sentir segura. Nos enamoramos con esa prisa que solo tienen los que creen que el futuro está al alcance de la mano. En menos de un año ya estábamos casados en una pequeña iglesia del centro histórico, bajo las campanas que repicaban como si celebraran nuestro arrojo. Querétaro se convirtió en mi hogar. Yo enseñaba en una secundaria, acostumbrándome a decir ustedes en lugar de vosotros y a comprar tortillas recién hechas en la esquina. Algo impensable en mi barrio de Zaragoza. Fernando trabajaba en una empresa de construcción y soñaba con levantar un porvenir sólido para los dos. Éramos jóvenes, con poco dinero pero con fe en que todo era posible. Al poco tiempo nació Claudina, nuestra única hija. La recuerdo recién salida de mi vientre, con un llanto fuerte que parecía reclamar el mundo entero para sí. Desde ese momento, se volvió el centro de todos. Fernando se derretía cuando la cargaba, y mi suegra doña Mercedes la llenaba de regalos, de moños y vestidos como si fuera una muñeca frágil. Yo me sentía feliz, pero también un poco desplazada. La verdad es que desde muy pequeña Claudina aprendió que con una lágrima o un gesto conseguía lo que quería. Si lloraba porque no quería comer verduras, mi suegra corría a darle pan dulce si pedía un juguete. Fernando decía: ¿cómo negárselo? Solo tenemos una hija. Yo, que intentaba ponerle límites, quedaba como la madre dura, la que regañaba demasiado. Con los años esa diferencia de trato se fue haciendo costumbre. Cuando Claudina daba un paso en falso, siempre había alguien que la excusaba. Está chiquita, es normal, ya aprenderá. Cuando yo hacía un esfuerzo extra una tarde corrigiendo exámenes o el sueldo que se iba en colegiaturas, apenas recibía un gesto de aprobación. No me dolía en ese momento, porque creía que así era la vida familiar, con sus pequeños desequilibrios. Pero sin darme cuenta, estábamos sembrando una semilla que,
con el tiempo. Crecería torcida. Recuerdo una escena muy clara. Claudina tendría 3 años. Había pintado con crayolas toda la pared de la sala. Yo, cansada después de dar clases. La reprendí con calma. «Eso no se hace. Hija, hay que cuidar la casa». Fernando entró en ese instante. Vio los garabatos de colores y, en lugar de molestarse, soltó una carcajada. «Mira qué artista tenemos. Esta niña va a llenar el mundo de colores». Yo tragué saliva. Nadie pensó en las horas que me tomaría limpiar la pared. Fue un detalle pequeño. Sí, pero quedó grabado en mí como la primera vez que sentí que mi voz en la crianza no tenía el mismo peso. Con el paso del tiempo, esas pequeñas diferencias se convirtieron en murallas invisibles. Yo era la que organizaba la casa, la que se ocupaba de que hubiera comida y ropa limpia, la que enseñaba disciplina. Fernando y su madre eran el aplauso fácil, los brazos abiertos para cualquier capricho. Claudina creció creyendo que la vida le debía favores constantes y que siempre habría alguien para justificarla. Entonces no lo veía como un problema. Pensaba que al final todos los niños son consentidos en algo. Pero ahora, al mirar hacia atrás desde la cama de un hospital, entiendo que en esos primeros años ya habíamos plantado la semilla de la desigualdad. Una semilla que con los años se volvió árbol torcido, sombra larga que me perseguiría hasta hoy. Dicen que cada familia tiene su estrella, esa figura a la que todo gira alrededor, aunque el resto se desgaste en silencio. En la mía, esa estrella fue Claudina. Yo la miraba crecer con ternura, pero también con la certeza amarga de que mi lugar siempre sería la sombra. Trabajaba en una secundaria de San Juan del Río, haciendo viajes diarios que me dejaban agotada. El sueldo, aunque modesto, lo destinaba casi por completo a pagar la escuela privada de Claudina en Querétaro. Era un colegio caro, con uniforme bordado y cuotas que parecían inventadas para mantenernos al límite. Yo misma iba en transporte público, soportando el calor, el polvo, los trayectos interminables. Pero todo eso parecía desvanecerse cuando llegaba el momento de hablar de mi hija. Recuerdo una tarde en que entregaron mis aguinaldos, mientras pensaba en comprar un abrigo nuevo, o quizá ahorrar para reparar la lavadora. Fernando me dijo con voz ilusionada: «Claudina quiere entrar a clases de ballet. Es caro. Pero imagínate verla bailar en un teatro». Yo asentí, tragándome las ganas de explicar que no me alcanzaba para todo. Terminé usando el aguinaldo en las zapatillas rosas y en las mensualidades de la academia. Esa Navidad no me compré nada. Pero Claudina deslumbró en un escenario iluminado. Con su tutú blanco, todos aplaudían. Y yo también. Aunque por dentro sentía que nadie veía lo que me costaba sostener esa ilusión. Los sacrificios se fueron acumulando como ladrillos invisibles. Yo corregía exámenes hasta la madrugada. Buscaba formas de estirar el presupuesto. Renunciaba a pequeños gustos. Y cuando intentaba hablar de ello, siempre recibía la misma respuesta de Fernando o de su madre: «Tú eres fuerte». «Hija, Claudina necesita más». Esa frase se volvió un eco en mi vida, como si mi fuerza fuera excusa para cargar con todo, como si la fortaleza no mereciera reconocimiento, solo más peso. Hubo un día en que presenté un proyecto escolar. Llevaba semanas preparando una feria de ciencias con mis alumnos, y el director me felicitó públicamente cuando llegué a casa emocionada para compartir la noticia. Encontré a todos reunidos celebrando que Claudina había ganado un concurso de dibujo infantil. Era apenas un diploma de participación, pero lo festejaban como si hubiera ganado un premio nacional. Mi noticia pasó inadvertida.
ahogada entre globos y risas. Yo me sonreí para no arruinarles la fiesta, pero me fui a la cocina con un nudo en la garganta. No quiero que parezca que no amaba a mi hija. La amaba con cada fibra de mi ser. Pero el amor no borra la herida de la invisibilidad. Vivir en un hogar donde los sacrificios de uno se vuelven transparentes duele más que cualquier esfuerzo físico. La desigualdad no empezó el día que me negaron una llamada en el hospital. Empezó ahí, en esos gestos diarios donde yo desaparecía. Con los años, esa dinámica se volvió costumbre. Claudina pedía, y se cumplía. Yo aportaba, y se olvidaba. Entre más invisible me volvía, más fuerte debía ser para sostener todo. Así, poco a poco, se forjó lo que después sería llamado, sin que nadie lo dijera en voz alta, la hija dorada. Y en contraste, yo, la madre que lo daba todo sin esperar nada, salvo un poco de gratitud que nunca llegaba. La primera vez que acepté cenar en casa de Claudina y Hernán, lo hice más por mantener la paz que por verdadero deseo. Me costaba entrar en esa casa amplia, de paredes lisas y frías, donde cada detalle parecía escogido para mostrar estatus y no calidez. Todo estaba impecable, pero me faltaba el olor a café recién colado, la risa sencilla que alguna vez tuvimos en familia. Aquella noche, sin embargo, nada me preparó para lo que vi. Apenas crucé el umbral del comedor, Hernán apareció con una correa de cuero en la mano. Al otro extremo, un rottweiler enorme, de pelaje lustroso y mirada altiva. Avanzaba como si conociera de memoria el terreno. Supe, por comentarios de ellos, que el perro había costado 60.000 pesos. Una suma que yo jamás había visto junta en mi vida, ni siquiera cuando trabajaba jornadas dobles en la secundaria. Lo que me sorprendió no fue solo el animal, sino lo que hicieron después. Hernán soltó la correa y Claudina, con una sonrisa orgullosa, palmeó la cabecera de la mesa. Aquí, Thor, aquí está tu lugar. El perro saltó con agilidad, apoyando las patas delanteras sobre la silla más grande, justo la que solía ocupar el patriarca en las familias de antes. Todos rieron como si se tratara de una ocurrencia encantadora. Yo me quedé helada. Sentí que algo sagrado se había quebrado la cabecera. Ese sitio que alguna vez perteneció a Fernando, mi difunto esposo. Ahora era ocupado por un animal. Me acomodé en silencio, sin ganas de discutir. Sin embargo, mientras trataba de servirme un poco de sopa, empecé a sentir una tos seca que me raspaba la garganta. Me limpié con la servilleta, pero el ardor fue subiendo por mi pecho. La piel me picaba, como si diminadas agujas se clavaran al mismo tiempo. «Mamá, ¿qué te pasa ahora?», preguntó Claudina, sin levantar mucho la vista del plato. «Creo que el perro me está afectando», balbuceé, sintiendo que la tos me cortaba las palabras. Claudina se encogió de hombros, con ese tono condescendiente que tantas veces me había herido. «Ay, mamá, no exageres. Tómate otra pastilla de las que traes en tu bolsa. Siempre dices lo mismo cuando vienes». Hernán asintió, como si sus palabras fueran sentencia definitiva. Mientras tanto, el perro seguía allí, erguido, dueño de la mesa, como símbolo de un lugar que a mí se me negaba. Intenté seguir la cena, pero el cuerpo ya no me respondía igual. El sudor frío me perlaba la frente. La respiración se me hacía pesada, como si el aire se hubiera llenado de humo invisible. Los demás hablaban de viajes, de negocios, de nuevas inversiones, y yo apenas podía escuchar entre el zumbido en mis oídos. Quise levantarme, pero mis piernas se sentían de plomo.
Mis dedos temblaban al tomar el vaso de agua, que casi se me resbaló. Claudina me lanzó una mirada breve, cargada más de molestia que de preocupación. «Mamá, de verdad, no armes un drama». Tragué saliva, con la garganta cerrándose poco a poco. En ese instante comprendí algo doloroso en aquella mesa. Incluso un perro tenía más espacio y cuidado que yo, mientras Thor recibía caricias. Yo trataba de no desplomarme frente a todos. El primer síntoma grave había llegado sin aviso, como un presagio. Y lo peor era que mi propia hija lo miraba con indiferencia, como si mi dolor fuera una exageración, una molestia más en medio de su vida perfecta. 3 días después de aquella cena, el cuerpo me pasó la factura. Desperté antes del amanecer con el pecho apretado, como si un camión se hubiera estacionado encima de mí. Intenté sentarme, pero el aire no entró. Se quedó atorado en la garganta. Áspero y corto, busqué el inhalador en la mesita. Un par de bocanadas me dieron un respiro mínimo. Pensé, aguanta, Isidora. Es otra racha y se vas a quitar. La mañana se arrastró. Puse a hervir manzanilla, pero el vapor me ardió por dentro. La piel empezó a picarme como si hormigas me caminaran por los brazos. En el espejo, manchas rojas florecían en el cuello. «Calma», me dije. «No hagas tormenta en vaso de agua». De veras, quise creerlo, pero cada minuto pesaba más que el anterior. A mediodía, el sol entraba por la ventana de la cocina. Pensé en llamar a Claudina. Marqué. Sonó y mandó a buzón. Volví a marcar. Nada. Dejé un mensaje con voz que ya no era la mía hija. «Me siento mal. Llámame cuando puedas. Por favor». Miré el teléfono, como quien espera un milagro. Solo vibró mi pecho. Tambor descompuesto. Abrí la ventana para que entrara aire. Fue peor. El olor de la calle. Mezcla de gasolina y pan dulce. Me mareó. Cerré. Me pasé a la sala y me dejé caer en el sillón. Recordé las indicaciones del médico antihistamínico. Agua. Reposo. Obedecí como pude. Entre cabezadas. Escuché mi respiración con un silbido que parecía animal herido. Por la tarde, el dolor subió un punto. Respirar dolía como vidrio. Me arrodillé junto a la cama para buscar una caja con medicinas y, en esa postura absurda, las piernas me fallaron. El piso de loseta estaba muy frío. Me recosté un segundo pensando que se me pasarían los mareos. Quise levantarme, pero el cuerpo se quedó pegado al suelo. El teléfono cayó de mi mano y rodó debajo de la cama, fuera de alcance. No sé cuánto tiempo estuve ahí, oyendo el reloj del pasillo. Los segundos eran gotas que no caían. Intenté pedir ayuda, pero la voz salió como hilacho. Alcancé a golpear la pared con los nudillos. 1, 2 veces. Nadie escuchó. Cerré los ojos para no ver el techo que se agrandaba. «No te me vayas». «Isidora», pensé. Todavía no. Entonces escuché llaves y ese toquecito en la puerta que solo da quien conoce el alma de una casa. Era doña Casilda, mi vecina. Mujer menudita de cabello plateado y ojos que siempre traen prisa. Habíamos quedado en que me devolvería un molde para panqué. Isidora, su voz sonó desde la sala. «¿Se encuentra?», quise contestar, pero la boca era un desierto. Entró, miró alrededor y, al verme en el piso, dejó caer el molde. Corrió hacia mí con una agilidad que no le conocía. «Dios santo», dijo, hincándose. «Respire conmigo, así, despacito. ¿Dónde tiene su inhalador?». Se lo señalé con la vista. Fue por él. Me ayudó a incorporarme un poco y contó conmigo, como si marcara el compás de una canción antigua. El pecho aflojó, pero el aire seguía lejos.
como cerro en neblina. No se me mueva. Mija dijo, voy a llamar a la ambulancia. No se me va a morir. Aquí no. Marcó sin titubeos. Escuché ambulancia. Dificultad respiratoria. Cruz Roja. Me acomodó una almohada bajo la cabeza. Me cubrió con un rebozo que traía en la bolsa. Siempre trae uno. Y me tomó la mano. Su palma tibia fue el cable a tierra que yo necesitaba. Míreme a los ojos, pidió. Aquí estoy. Ya vienen. Quise llorar y no pude. Solo asentí. El mundo dejó de girar y se redujo a sus ojos y su voz que no se quiebra. Afuera. Alguien tocó el claxon. Adentro. Los minutos encontraron su lugar. Cuando escuché la sirena, supe que, pase lo que pase, no estaba sola. Me llevaron al hospital con la sirena cortando el aire de Querétaro. Los paramédicos no hablaron mucho. Uno de ellos me colocó la máscara de oxígeno y otro me pinchó el brazo con la rapidez de quien ya conoce ese camino entre la vida y la muerte. Yo solo veía luces blancas, demasiado blancas, que pasaban por encima de mí como si fueran estrellas mal alineadas. En urgencias me recibieron con manos firmes. Me trasladaron a una camilla estrecha, fría, y enseguida conectaron monitores que comenzaron a pitar con su lenguaje metálico. Escuchaba saturación, presión, pulso, palabras que parecían de otro mundo, pero que, en ese momento, eran mi realidad. Una enfermera de rostro joven y ojos serenos se presentó con voz clara. Soy Maite Ulloa. Voy a estar aquí con usted. No se preocupe. No está sola. Me tomó la mano. Y ese gesto sencillo fue más fuerte que la máquina que bombeaba oxígeno a mis pulmones cansados. Sus dedos eran cálidos, humanos, contra el frío del metal y el olor penetrante del desinfectante. El médico, un hombre de bata impecable con ojeras profundas, se inclinó hacia mí. Tenía la mirada calculadora de quien no endulza las verdades. Doña Isidora, su reacción ha sido grave. Hemos administrado epinefrina y corticoides, pero el cuerpo está muy comprometido. Debe saberlo. Podría no sobrevivir la noche. Sus palabras fueron bisturí. No lloré. Simplemente lo escuché como si hablara de otra mujer. Por dentro, una voz murmuraba, así acaba todo. Sola, enchufada a cables. Mientras mi familia pasea a su perro de 60.000 pesos, vi que Maite apretaba un poco más mi mano, como si hubiera leído mis pensamientos. «Yo me quedo con usted», repitió. «Respire conmigo». Asentí con la máscara pegada al rostro. El aire entraba áspero, pero entraba. Sentí cómo el medicamento me recorría las venas con una quemazón que era, al mismo tiempo, alivio y castigo. Escuché a alguien del personal marcar por teléfono señora Claudina. Su mamá está en terapia intensiva. Es crítico. Necesita compañía inmediata. Hubo un silencio incómodo en la sala, seguido de una voz filtrada por el altavoz. No alcanzaba todas las palabras. Solo retazos. Ahora no. Estamos en el parque. El perro necesita... Mañana vemos. El enfermero que hablaba colgó con un gesto rígido. Me miró como si no supiera qué decir. No hizo falta. Yo ya lo había entendido. Quise cerrar los ojos y rendirme. Pero la voz de Maite me sostuvo. Escúcheme. Doña Isidora, no todas las familias están hechas de sangre. A veces Dios nos pone en el camino personas que sí saben cuidar. Y aquí estoy. Sus palabras se quedaron flotando, más nítidas que el pitido constante del monitor. Sentí que alguien al fin me miraba como persona y no como carga. La noche avanzó lenta. El reloj de la pared marcaba cada hora con un clic seco. Yo luchaba por no quedarme dormida, por no perder la conciencia.
Entre sueños escuché pasos, puertas, el carro metálico de los medicamentos, siempre. Al despertar, la primera imagen era el rostro de Maite inclinado sobre mí, ofreciéndome agua con una torunda, acomodándome la almohada, asegurándose de que la máquina no se apagaba. Podría no sobrevivir la noche, había dicho el médico, pero sobreviví esa noche gracias a dos cosas: el oxígeno, que bombeaba sin descanso, y la mano firme de una enfermera que decidió no soltarme. Aunque mis propios hijos me hubieran soltado hacía mucho tiempo. La mañana siguiente me recibió con un silencio que pesaba más que los cables que sujetaban mi cuerpo a la máquina. El oxígeno seguía entrando con ese siseo constante, como si cada segundo dependiera de un hilo invisible. Cerré los ojos un momento y pensé, si hoy fuera mi último día, ¿quién lloraría por mí? ¿Quién recordaría mi risa? Mi trabajo, mi fe. La puerta de la habitación se abrió despacio y el olor a lirios invadió el aire cargado de alcohol. Era la hermana Teresa, de la parroquia donde yo ayudaba los domingos. Traía un ramo envuelto en papel humilde y una sonrisa que iluminaba más que las lámparas del techo. «Isidora, no podía dejar que estuviera sola», me dijo, acomodando las flores en una jarra improvisada que Maite trajo de la sala de enfermería. Detrás de ella entró don Julián, mi vecino de San Juan del Río. Venía con paso torpe, apoyado en su bastón, pero sus ojos se humedecieron apenas me vio. «Aquí estoy, vecina. No soy familia, pero usted siempre me compartió tortillas calientes cuando me quedaba sin maíz. Hoy vengo a hacerle compañía». No tuve fuerzas para responder, pero una lágrima me rodó hasta la almohada. Era como si esos pequeños gestos, esos rostros que no compartían mi sangre, me recordaran que aún había humanidad sosteniéndome. La sorpresa mayor llegó con una mujer que apenas conocía. Se llamaba doña Casilda, la señora del puesto de tamales que alguna vez me regaló un atole porque me vio sin monedas. Entró con un ramo de margaritas y se persignó al verme. No me podía quedar tranquila. «Doñita, Dios no abandona a nadie». Me quedé mirándola, tratando de recordar cuándo la había saludado por última vez. Pensé en lo extraño que era esa señora que apenas me conocía, había dejado su trabajo para venir al hospital. Mientras mi propia hija, aquella por la que entregué mis años y mi sueldo entero, no había marcado ni una sola vez. El contraste me golpeó con más fuerza que la enfermedad. No era la soledad del cuarto lo que dolía, sino la certeza de que el apellido no garantizaba amor. Pasadas las horas, otros compañeros de la parroquia fueron llegando con estampitas, rezos, hasta galletas envueltas en servilletas bordadas. La habitación se fue llenando de voces suaves, de plegarias murmuradas. Y, por un momento, olvidé los tubos y las agujas. Cerré los ojos y escuché cómo una de las mujeres decía: «Señora Isidora, usted siempre nos enseñó que dar es sembrar. Hoy nos toca devolver un poco». Mi corazón se encogió. En ese instante entendí una verdad que había temido aceptar la familia que está. No siempre es la de sangre. A veces es la que se arma con hilos invisibles, con favores pequeños, con abrazos sinceros. La noche cayó y, una vez que todos se fueron, quedé sola con el pitido del monitor. Maite me acomodó las cobijas y me susurró: «No estás sola». Aunque parezca, la miré y, con voz apenas audible, respondí: «Lo sé, y duele, pero también me da fuerza». El oxígeno seguía fluyendo, pesado en mi pecho. Pero esa noche me descubrí más viva que nunca, porque entendí que lo que mata no es la falta de aire,
es la ausencia del amor de quienes uno espera y lo que salva, en cambio, puede ser el gesto inesperado de una mano que se tiende sin pedir nada aquí a cambio. La madrugada se estiraba con un silencio pesado, roto solo por el zumbido del oxígeno y el pitido acompasado del monitor. El hospital parecía flotar en otro mundo, uno donde el tiempo se medía en respiraciones asistidas y en gotas de suero que caían lentamente dentro de mi vena. Sentí que debía hacer algo, que no podía quedarme esperando a que la vida se me escurriera entre las manos como agua tibia. Cuando Maite entró para revisar los tubos, le pedí un favor sencillo, pero cargado de intención. «¿Me puede traer papel y un bolígrafo?», le dije con la voz entrecortada. Ella me miró sorprendida, quizá pensando que lo último que debía preocuparme en esa situación era escribir, pero sin hacer preguntas. Sonrió y asintió. Al poco rato volvió con un cuaderno escolar de tapas verdes y una pluma de tinta azul. «Aquí tiene. Doña Isidora, a veces escribir ayuda a respirar mejor que cualquier máquina». Sus palabras me acariciaron más que el aire comprimido de la mascarilla. Coloqué el cuaderno sobre la bandeja metálica junto a la cama y, con la mano temblorosa, tracé la primera línea. Si alguien llega a leer esto, que sepa que yo no fui invisible. Las letras eran torcidas, lentas, pero firmes. Sentí que cada palabra era una herida que por fin dejaba de supurar. Escribí sobre mi infancia marcada por la desigualdad entre Claudina y yo, sobre cómo, desde que recuerdo, cada sacrificio mío se transformaba en privilegio para ella, mi sueldo de maestra de secundaria, pagando su colegio privado. Mis noches de desvelo para que ella durmiera tranquila. Mi silencio cuando mis padres decían: «Tú eres fuerte. Tu hermana necesita más». Describí la cena con el Rottweiler en la cabecera. La humillación de sentirme un mueble incómodo en una casa que también ayudé a sostener. Recordé cómo mi piel ardía, cómo mi pecho se cerraba, y aún así, Claudina apenas atinaba a decirme que me tomara otra pastilla. Escribí también de la llamada ignorada, de los días en que mi propio cuerpo se rendía y la única respuesta de mi hija fue el silencio. Y en contraste, anoté con detalle la mano cálida de Maite, la visita de doña Casilda con sus margaritas, el bastón tembloroso de don Julián, esas presencias inesperadas que se volvieron prueba de que la familia no siempre tiene apellido compartido. Me detuve, respirando hondo. Una idea clara comenzó a germinar. No podía dejar que mi historia terminara con el borrón que mi hija había querido hacer de mí. Tomé aire y tracé con letras más grandes: «Esta será la última vez que me ignoren». La frase quedó allí, subrayada, como un juramento silencioso. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, pensé en el futuro no como un enemigo, sino como un tablero de ajedrez. Yo tenía pocas piezas, es cierto, pero aún podía moverlas con estrategia. Decidí que Claudina no sería quien dictara cómo me recordarían ni qué quedaría de mí. Introduje en la carta la semilla de lo que se volvería mi plan más audaz, un testamento alterno. No el documento frío que ella y Hernán esperaban heredar como botín, sino uno donde mi voz quedara escrita sin titubeos, un testamento de memoria y de justicia. Lo que tengo escribí no es riqueza de bancos, ni casas llenas de lujos. Lo que poseo es la verdad de mi vida, los nombres de quienes me sostuvieron cuando mi propia sangre me dio la espalda, y la decisión de que ni un peso ni un recuerdo irá a manos de quien me trató como estorbo. No dejaré herencia de dinero, dejaré herencia de dignidad. Las palabras ardían en la página como si fueran fuego contenido.
Cerré los ojos y me imaginé entregando ese cuaderno a un notario, a un abogado honesto, a alguien que supiera transformar esa carta en un acto legal. Quizá aún tenía tiempo. Maite volvió a entrar en la habitación. Me vio con el cuaderno abierto y me preguntó con dulzura: «¿Qué escribe?» «Doña Isidora». La miré y, con la voz apenas audible, le respondí: «Mi primer plan para no desaparecer». Ella no dijo nada más, pero se quedó a mi lado, en silencio, como si entendiera que en esas páginas se estaba jugando algo más grande que la enfermedad, mi última batalla por existir en la memoria de este mundo. El sol de Querétaro caía vertical sobre las piedras del centro histórico cuando Maite me acompañó en taxi hasta la notaría. Caminaba despacio, apoyada en su brazo, con el cuaderno verde en la bolsa de mi suéter. Había pasado noches repasando cada palabra escrita allí, hasta que comprendí que no bastaba con dejar constancia, debía convertir mis intenciones en un acto legal que nadie pudiera borrar. La notaría Núm 14 estaba en una casona antigua, de portón alto y paredes encaladas. El aire olía a papel viejo, madera encerada y un silencio solemne que parecía pesar más que las columnas de cantera. Nos recibió una mujer de cabello corto, canoso, con lentes rectangulares y un porte firme, la licenciada Sabina Urrutia. «Doña Isidora, bienvenida. Me avisaron de su caso», dijo, tendiéndome la mano con una firmeza que transmitía seguridad. «Pase, por favor, en su despacho». Rodeado de estantes hasta el techo, me invitó a sentarme frente a una mesa de madera oscura. Colocó ante mí un folder manila y lo abrió despacio, como quien destapa una verdad incómoda. Antes de atender su solicitud principal, debo mostrarle algo que descubrimos al revisar sus poderes notariales. Me ajustó las gafas y me miró directo a los ojos. «Usted otorgó hace años un poder amplio a su hija Claudina». «¿Correcto?», asentí, con un nudo en la garganta. «Pues bien, ese poder fue utilizado recientemente para separar una propiedad». Sacó una copia certificada y la deslizó hacia mí. «Un criadero de perros en las afueras del Marqués. A su nombre». «Sí, pero con movimientos hechos por su hija». Leí el documento. Cada sello, cada rúbrica. Sentí una mezcla de indignación y lucidez amarga. Así que mientras yo jadeaba con oxígeno, Claudina ya andaba asegurando territorio para su obsesión de criar rottweilers. «Quiero revocar ese poder. Hoy mismo». Mi voz salió firme, sin titubeo. Sabina asintió con una leve sonrisa. «Eso haremos, y además procederemos con el instrumento que usted me solicitó». Respiré hondo. Entonces expuse lo que había decidido. Quiero otorgar un testamento público abierto, que quede registrado sin margen de duda. Mi casa del centro histórico, la de la calle 5 de Mayo, valuada en 12 millones de pesos. Sentí el peso de la cifra. La herencia de mi vida entera no irá a Claudina, ni a Hernán. Quiero que pase íntegra y a una fundación para mujeres mayores en situación de abandono. Sabina me observó con respeto. «Es una decisión contundente». «Señora, ¿está segura?». La miré fijo, sin pestañear, más segura que de mi propio pulso. Esa casa es memoria, y la memoria debe abrigar a quien de verdad lo necesite. El acta se preparó con celeridad. Sabina dictaba, su asistente escribía, y yo escuchaba cómo cada palabra transformaba mi dolor en un muro de protección contra el olvido. El eco de los términos legales se mezclaba con mis recuerdos, risas apagadas en los patios de cantera, tardes de café con mi difunto esposo,
y también las veces en que Claudina me gritó que esa casa le pertenecía por derecho natural, cuando la pluma tocó el papel. Sentí una corriente de alivio recorrerme el brazo. Firmé no solo con tinta, firmé con los años de silencio tragado, con las noches de desprecio que ya no me pesaban. Sabina selló el documento con solemnidad. Queda revocado el poder a su hija y queda otorgado el testamento. A partir de ahora, nadie podrá tocar esa propiedad sin que su voluntad se respete. El sonido del sello golpeando el papel fue como un trueno liberador. Miré a Maite, que contenía una sonrisa emocionada. Salí de la notaría despacio, con la luz del mediodía golpeándome el rostro. Me detuve frente al portón y murmuré para mí misma. Ahora sí. Claudina, esta vez no me ignorarás. El twist ya estaba sellado en piedra y tinta, por primera vez en años. Sentí que la balanza se inclinaba hacia mi lado. El día del alta llegó con un silencio extraño, casi solemne. Después de semanas de escuchar monitores, pitidos y pasos apresurados en los pasillos del hospital, el simple hecho de que una enfermera me anunciara con voz calma «Está lista para irse a casa» me dejó con un nudo en la garganta. No sabía si sonreír o llorar. Maite, siempre diligente, me ayudó a firmar los últimos papeles. Ahora sí. Doña Isidora, ya no la queremos ver aquí. ¿Eh? Me dijo, y su tono de broma escondía un cariño sincero. Sonreí agradecida. Aunque dentro de mí pesaba una certeza salir, no significaba estar curada, sino enfrentar un mundo donde el aire sería a la vez libertad y amenaza. En la puerta del hospital me esperaba doña Casilda, vecina de mi calle en Querétaro, mujer menuda, de cabello blanco recogido en un moño bajo y mirada de esas que atraviesan las excusas. Había venido cada semana a visitarme, trayéndome caldo, estampitas y noticias del barrio. Ese día fue más allá, insistió en acompañarme en el traslado. No puede irse sola, comadre, dijo, tomándome la mano con fuerza sorprendente para su edad. Yo me quedo con usted. Me acomodaron en la silla de ruedas. El metal frío bajo mis brazos era un recordatorio de mi fragilidad, pero también del privilegio de poder salir con vida. Avanzamos lentamente por el pasillo, saludando a médicos y enfermeras que me despidieron con un gesto breve. Al pasar frente a la sala de urgencias, un recuerdo me golpeó las máscaras de oxígeno. La epinefrina. El doctor diciendo, puede no sobrevivir la noche. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, era la luz del patio la que me recibió, no el zumbido de una máquina. Respiré, y el aire de la calle entró en mí como si fuera la primera vez en décadas. Tenía un sabor distinto, mezcla de gasolina, polvo y jacarandas floreciendo. Pero para mí era gloria, era renacer. En la ambulancia que me llevó hasta casa, permanecí callada. Doña Casilda hablaba de sus nietos, de la próxima fiesta del barrio, del precio de las tortillas que no dejaba de subir. Yo escuchaba con atención, agradecida de esa normalidad que tanto había extrañado. Al llegar, abrí la puerta de mi casa con la sensación de entrar en un lugar conocido pero transformado. Mis paredes olían a encierro, mi cama, tendida. Guardaba todavía las sábanas que Claudina había cambiado la última vez que vino a revisar sobre la mesa de noche, en perfecto equilibrio. Quedaba el sobre cerrado que había dejado en el hospital mi carta, la notificación del testamento y la copia del poder revocado. Nadie los había tocado. Eran la prueba tangible de que, aún en mi fragilidad, había logrado mover las piezas que ellos daban por seguras. Me recosté unos minutos, pero no pude dormir.
El vacío del cuarto se hacía más pesado que la enfermedad. Allí no había flores frescas ni murmullos de visitantes atentos. Como en el hospital, solo las paredes, las fotografías enmarcadas y un reloj de péndulo que sonaba con crueldad, marcando cada segundo de mi soledad. «Aquí comienza lo difícil», murmuré, apenas audible. Doña Casilda entró entonces con un vaso de agua, me observó en silencio y dijo con esa voz suya: «Mezcla de dureza y ternura, Isidora. Usted volvió de donde muchos no regresan. Aproveche el aire, el resto. Ya se acomodará». Quise creerle. Apreté la carta contra mi pecho, aún cerrada, y cerré los ojos. No estaba lista para abrirla. Tal vez mañana, tal vez cuando el vacío me lo exigiera. Por ahora, me bastaba con sentir el peso de la pluma, el eco de la notaría, el sello firme de Sabina. Respiré otra vez, profundo, como si cada bocanada fuera una victoria. Afuera. El ruido lejano de un organillero se mezclaba con las campanas de la parroquia, y en ese instante entendí que el mundo seguía girando, aunque mi vida hubiera cambiado para siempre. El alta había llegado, el vacío también, pero en medio de los dos estaba yo viva, con aire en los pulmones y con una verdad escrita que nadie me arrancaría jamás. Claudina y Hernán llegaron al hospital cuando el reloj ya marcaba casi las 6 de la tarde. El sol se filtraba en tonos rojizos por los ventanales del pasillo, tiñendo de un resplandor engañosamente cálido las paredes grises. El guardia de la entrada apenas levantó la vista de su celular para indicarles, con desgano, que la habitación estaba vacía desde la mañana. «¿Cómo que vacía, Claudina?», casi gritó, su voz aguda rebotando en los azulejos. «Nos dijeron que hoy le daban el alta». «Así es», señora, contestó el hombre con calma. Salió antes del mediodía, firmó los papeles y se fue. Las palabras parecieron dejarlo sin suelo bajo los pies. Hernán frunció el ceño, mordiéndose el labio inferior con gesto crispado, mientras Claudina avanzaba como si no oyera. Decidida a comprobar con sus propios ojos, empujó la puerta de la bella habitación 314 y lo único que encontró fue la cama tendida, la mesita ordenada y, encima, un sobre cerrado con mi nombre escrito en letras firmes. Se miraron. Claudina fue la primera en tomarlo, con dedos temblorosos. Rompió el borde con impaciencia, como quien arranca la envoltura de un dulce que se ansía. El silencio de la habitación se llenó con el crujido del papel, cuando sus ojos recorrieron las primeras líneas. El color se le esfumó del rostro. Palideció como si toda la sangre se hubiera retirado a un escondite remoto, y terminó dejándose caer en la silla junto a la cama. «No, no puede ser», murmuró, la voz quebrada. Hernán le arrebató la hoja con brusquedad. Sus ojos corrieron sobre las frases escritas con mi letra clara, lenta, como quien quiere dejar huella en cada palabra. Al llegar al párrafo final, su respiración se agitó. Arrugó la carta con rabia, pero apenas un segundo después la extendió de nuevo, como si necesitara confirmar que lo que había leído era cierto, y no un espejismo cruel. La carta decía: «No me fui del hospital para esconderme, sino para recuperar lo que ustedes me arrebataron, mi voz. Durante años acepté el lugar pequeño que me asignaron en su vida, el rincón de madre invisible, útil solo para sostener. Pero hoy elijo algo distinto. Elijo mi vida, y no el lugar que ustedes me dieron en la suya. Claudina, ya no tendrás poder sobre mis cuentas ni sobre mi casa. Hernán, ya no cargarás conmigo como si fuera un peso muerto en tu lista de responsabilidades. No soy lo que ustedes piensan, soy lo que decido ser. Y esta vez
No seré la mujer ignorada que firmaba sin preguntar. He dejado constancia legal de cada decisión. Lo que creían seguro. Ya no lo es. Lo que pensaban eterno. Se acabó. No busquen convencerme, no los escucharé. Las últimas palabras estaban subrayadas con firmeza. Claudina apretaba las manos contra sus rodillas, el sobre vacío en el suelo, como si buscara un asidero. Hernán, en cambio, caminaba de un lado a otro de la habitación, respirando por la boca, con los ojos fijos en el papel que ya tenía huellas de sudor en las esquinas. Lo preparó todo, dijo entre dientes. Incrédulo, todo esto lo hizo a escondidas. A nuestras espaldas Claudina lo miró con una mezcla de reproche y miedo. Nos ha traicionado, susurró, aunque en su voz había más desconcierto que rabia. Él se inclinó hacia ella, con el gesto duro, y levantó la carta otra vez. No corrigió, casi escupiendo las palabras. No es traición, es venganza. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire de la habitación pesaba, más denso que antes. Afuera, un carrito de limpieza pasó por el pasillo, arrastrando su ruido metálico, indiferente al drama que se consumaba dentro. Claudina hundió la cara entre las manos, y en su silencio se mezclaban la derrota y la incredulidad. Hernán, en cambio, sostenía la carta como un enemigo que aún respiraba, y en sus ojos brillaba la rabia de quien no soporta haber perdido el control. Yo, desde lejos, no los veía, pero sabía que ese instante estaba ocurriendo tal como lo imaginé ellos frente a un sobre, enfrentando por primera vez una verdad que no podían moldear a su antojo. La carta no era un adiós, era una declaración, y aunque sus voces no me alcanzaran, podía escuchar el eco de su desconcierto resonando hasta mi propio silencio al fin. Yo había hablado. La noche caía lenta sobre Querétaro cuando escuché el leve zumbido del celular en mi mesa de noche. No esperaba mensajes hacía semanas que me había resignado a un silencio espeso, impuesto por Claudina y reforzado por Hernán, con la precisión de un cerrojo. Por eso, al ver el remitente, tuve que parpadear 2 veces. Era Nicolás, mi nieto. 17 años, el mismo que en las últimas reuniones familiares. Apenas se atrevía a mirarme a los ojos, como si un muro invisible se levantara entre nosotros. El mensaje decía: abuela. Perdón, yo sí quería verte. Las palabras, sencillas, se clavaron en mi pecho con la fuerza de lo inesperado. Las leí una y otra vez, acariciando la pantalla como si el brillo frío pudiera transmitirme la tibieza de su voz. Después de tantos portazos, alguien abría una rendija. Tardé varios minutos en responder. Mis dedos dudaban, como si la emoción misma pudiera traicionar el secreto. Finalmente, escribí: Nicolás. Gracias, yo también quiero verte. Pero debemos ser cuidadosos. El doble cheque azul apareció al instante, y poco después llegó su contestación. Ellos no saben que te escribo. Siempre dicen que es mejor que no pierda tiempo contigo. Pero no les creo. Yo recuerdo tus historias, las de cuando me llevabas al mercado y me dejabas escoger las granadas más rojas. No quiero olvidarlas. Me llevé la mano a la boca, para contener el temblor que subía por mi garganta. Las granadas. Había pasado casi una década desde aquel día, y sin embargo, él lo guardaba en la memoria como un tesoro. Respondí con cautela, sembrando cada palabra como semilla en tierra fértil. La memoria es lo único que no pueden quitarnos. Hijo, ¿y si aún la guardas? Ya tenemos un puente. Hubo silencio unos minutos. Temí que se hubiera arrepentido, que lo hubiera atrapado el miedo. Pero entonces llegó otro mensaje. Dime dónde estás. Abuela,
No puedo prometer nada todavía. Pero quiero saber. Respiré hondo. No debía precipitarme. Cualquier imprudencia podía romper esa frágil línea de confianza recién trazada. Contesté despacio, eligiendo cada palabra como si tallara una piedra preciosa. No importa el lugar ahora. Importa que sepas que estoy... que existo, que te pienso. Ya habrá momento. El escribiendo titiló en la pantalla. Como un pequeño faro en la oscuridad. Finalmente. Llegó el mensaje. Entonces espera por mí. No me olvides. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Cómo podía olvidarlo? Era la sangre que Claudina y Hernán habían intentado arrancarme de raíz. Y sin embargo la savia seguía corriendo, buscando caminos secretos para llegar a mí. Guardé el teléfono bajo la almohada, como quien resguarda una reliquia, y me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ruidos lejanos de la ciudad. No era una victoria ni una reconciliación, era apenas un brote, un hilo de esperanza. Pero esa noche lo supe por más que intentaran aislarme. El vínculo verdadero ya había encontrado su grieta, y de la mano de mi nieto. Yo también empezaba a renacer. El calor de la tarde se colaba por los ventanales altos de la notaría. El aire olía a madera encerada y a papeles recién sellados. La licenciada Sabina Urrutia, impecable en su traje gris, aguardaba detrás del escritorio con una calma que contrastaba con el torbellino de voces que acababa de irrumpir. Claudina entró primero, con los tacones golpeando el mármol como martillazos. Tras ella, Hernán, más contenido, pero con una rigidez en la mandíbula que lo delataba. En sus manos llevaba una carpeta repleta de impresiones y copias, como si la acumulación de papeles pudiera doblar la voluntad de la ley. Licenciada, empezó Claudina, sin saludar. Vengo a impugnar el testamento de mi madre. Está claro que lo firmó bajo presión, enferma, manipulada. Sabina levantó apenas la vista, como quien ya esperaba aquella embestida, con una parsimonia que irritaba a Claudina. Abrió un cajón y colocó sobre la mesa 3 objetos, un acta notarial con sello azul, un USB y una hoja con las firmas de 2 testigos. Señora Claudina, dijo con voz firme, sin titubeo, aquí está el acta de voluntad, firmada en plenas facultades mentales. Aquí, la grabación en video donde su madre declara, frente a cámara, su intención clara y libre de dejar la casa en el centro histórico a la fundación. Y aquí, las firmas de los testigos que presenciaron el acto. No hay marcha atrás. El silencio cayó como un portazo. Claudina palideció, pero no retrocedió. Se aferró al respaldo de la silla como si necesitara un ancla. Eso no prueba nada, insistió, aunque la voz le temblaba. Mi madre siempre fue influenciable. Ustedes no entienden. Hernán, hasta entonces, callado. Soltó un bufido. Su tono fue áspero, casi hiriente. Basta. Claudina, siempre con tu soberbia, con tu frialdad para manejar todo como si fuera un tablero de ajedrez. Y ahora que perdiste millones. 12 millones de pesos. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula de que la traición viniera de tan cerca. ¿Me culpas a mí?, respondió con un hilo de voz. ¿Y a quién más?, gruñó Hernán, dando un paso hacia la mesa. Te advertí que no provocaras tanto, que dejaras a tu madre tranquila. Pero no, tuviste que exprimirla, usar sus cuentas, mover dinero como si fuera tuyo. Y ahora, mira el resultado. Sabina, imperturbable. Se reclinó en su asiento, dejando que la escena se desangrara sola. Había visto demasiadas familias romperse entre esas paredes como para sorprenderse.
Claudine apretó los labios, buscando palabras que no llegaban. Las manos le temblaban, y por primera vez en mucho tiempo se le notaba el miedo. Hernán, en cambio, parecía liberado de un peso, como si aquella confesión de frustración le abriera un camino inesperado. Nunca pensé, continuó él, con voz más baja, pero aún cargada de rencor, que tu ambición nos iba a dejar en la ruina moral. Porque no es solo dinero, Claudine, es lo que representabas, y lo perdiste todo. Un silencio largo se instaló. El eco de sus palabras retumbó en la sala. Claudine bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. La grieta que durante años habían disimulado se abría ahora frente a todos. Sabina cerró la carpeta con un gesto definitivo. «Señores», dijo con cortesía seca, «el asunto legal está concluido. Si quieren discutir lo demás, no será aquí». Claudine recogió sus papeles desordenados con manos torpes. Hernán salió primero, sin esperarla. La espalda rígida, la distancia marcada. Ella lo siguió unos segundos después, arrastrando los pies, como si de pronto hubiera envejecido. Yo, desde el otro lado del corredor, los observé marcharse. No escucharon mis pasos, no sospecharon mi presencia, y mientras los veía alejarse, entendí que a veces no se necesita levantar la voz para provocar un derrumbe. Basta un documento, un acto legal incontestable, y la verdad hace el resto. La ruptura matrimonial estaba escrita en sus gestos, en la rabia contenida, en las culpas lanzadas como piedras. Y yo, por primera vez en años, respiré hondo, sabiendo que no era yo quien se estaba desmoronando. Eran ellos. Llegar a San Miguel de Allende fue como entrar en un lienzo recién pintado. Las calles empedradas brillaban bajo la luz de la tarde, y las fachadas color ocre. Rojo y amarillo parecían sostener un secreto antiguo que solo revelaban a quienes estaban dispuestos a empezar de nuevo. Llevaba conmigo 2 maletas, una carpeta de documentos y la decisión que, más que firme, se sentía necesaria. El departamento que encontré no era grande ni lujoso, pero tenía lo esencial: 2 habitaciones, una sala pequeña y un balcón desde el cual se veía la cúpula de una iglesia que al atardecer se teñía de naranja. La renta, 15.000 pesos mensuales. La pagué por adelantado gracias a los ahorros que había protegido en silencio durante años. Firmar aquel contrato fue como sellar un pacto conmigo misma. Esta vez, nadie podía expulsarme ni marcarme condiciones. Al abrir la puerta por primera vez, me recibió un aire fresco, mezclado con el olor tenue a pintura nueva. Dejé las maletas en el suelo. Recorrí cada rincón con pasos lentos y sentí que, aunque modesto, era mío. Abrí las ventanas de par en par y el aire de la sierra entró con fuerza, levantando las cortinas y acariciando mi rostro. Me quedé quieta, respirando, y comprendí que ese gesto simple, abrir una ventana, era el verdadero inicio de mi libertad. Saqué de una de las maletas un lienzo en blanco que había guardado desde hacía años, escondido detrás de muebles y recuerdos en la antigua casa familiar. Lo apoyé contra la pared principal de la sala. No tenía todavía pinceles ni pinturas, pero no importaba, ese rectángulo vacío representaba todas las posibilidades que la vida aún me ofrecía. Me acerqué, pasé la mano por la tela lisa y, sin pensarlo demasiado, murmuré en voz alta: «Hoy respiro sin permiso». Esas palabras se quedaron flotando en el aire, como si el eco las quisiera grabar en las paredes. Por la tarde, bajé a caminar hasta el mercado cercano. San Miguel estaba lleno de voces extranjeras,
de turistas y de artistas que parecían encontrar aquí un refugio para sus propias búsquedas. Compré frutas, un par de panes dulces y una pequeña planta de lavanda que coloqué después en el alféizar de la cocina. El aroma llenó la estancia, ligero pero persistente, como una promesa de calma. Esa noche, al acostarme en la cama sencilla que había rentado junto con el departamento, escuché el bullicio lejano de una fiesta en la plaza. Los cohetes estallaban como pequeños recordatorios de que la vida seguía afuera, vibrante, indiferente a mis batallas. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí excluida. Me sentí parte de algo distinto. La ciudad misma me abrazaba en su anonimato, dándome el espacio que mi familia me había negado. No pensé en Claudina ni en Hernán, ni siquiera en las peleas recientes. Esa noche decidí dejar que sus voces se apagara en el silencio de las calles empedradas. Cerré los ojos y me prometí que este lugar sería mi refugio, no de ellos, sino de todo lo que me había limitado hasta ahora. La libertad no era un acto grandilocuente, sino el sonido de una ventana abierta y el blanco intacto de un lienzo, esperando ser tocado. No habían pasado ni 2 semanas desde mi mudanza, cuando escuché los golpes secos en la puerta. No eran los toques apresurados del cartero ni los timbrazos de algún vecino curioso. Eran golpes con rabia, con la impaciencia de quien cree tener derecho a irrumpir. Me levanté despacio del sillón, donde hojeaba un cuaderno en blanco, y caminé hacia la entrada con el presentimiento pesado en el pecho. Al abrir, allí estaban Claudina y Hernán, él, con el rostro congestionado, el ceño fruncido como una herida que no cicatriza. Ella, impecable como siempre, pero con esa frialdad que ahora se mezclaba con una sombra de desesperación. Por un instante, recordé tantas veces que fueron ellos quienes me cerraron la puerta en el pasado. A veces con palabras, otras con gestos de hielo. «Madre, necesitamos hablar», dijo Claudina, sin saludar, avanzando un paso como si la casa le perteneciera. Me interpuse en el marco, firme, sin apartar la vista. Hernán masculló entre dientes. «Esto es absurdo. No puedes tratarnos como extraños». Sentí la vieja tentación de ceder, de abrir, de escuchar, como si aún les debiera algo. Pero en ese instante me miré a mí misma en el reflejo del vidrio, junto a la puerta. Estaba de pie, entera, y no necesitaba justificarme. Respiré hondo y hablé con calma, cada palabra colocada como una piedra sólida en un muro nuevo. Las puertas de mi vida se abren solo a quien respeta mis límites. El silencio cayó sobre el pasillo como una losa. Claudina abrió la boca, incrédula, y su rostro perdió por un momento la máscara de control. Hernán, en cambio, levantó la voz. «Tus límites nos han costado millones. No puedes borrar décadas de familia con un simple portazo». Lo miré con una serenidad que a mí misma me sorprendió. Ya no me dolían sus palabras. Ya no pesaban como antes. Habían perdido filo porque ya no los dejaba entrar en mi corazón. Lo que ustedes llaman familia fue una jaula. Yo elegí abrirla. Y no pienso volver. Vi cómo las venas del cuello de Hernán se tensaban. Cómo Claudina apretaba el bolso contra el pecho. En otra época, esa imagen me habría llenado de culpa. Esta vez, lo único que sentí fue compasión. Claudina intentó una última vez, bajando la voz, con un matiz casi suplicante. «Madre, no tienes por qué ser tan drástica. Solo queremos entender». Me incliné apenas hacia adelante, y con un susurro que cargaba todo el peso de mi decisión. Respondí. Llegaron tarde.
Y entonces, con un movimiento lento pero definitivo, empujé la puerta hasta cerrarla. El portazo resonó fuerte, seco, como un trueno que rompe una tormenta antigua. Del otro lado, escuché pasos apresurados, una maldición ahogada. Y luego, nada. Me quedé apoyada en la madera unos segundos, sintiendo cómo el eco del golpe viajaba por la casa y por mi cuerpo. Era un silencio distinto, no vacío, sino lleno de mí misma. Por primera vez en muchos años. Mi espacio estaba intacto, protegido, sagrado. Caminé de regreso al balcón, afuera. El cielo de San Miguel se encendía con luces doradas. Abrí el cuaderno y, en la primera página, escribí: hoy cerré la puerta, no a ellos, sino al dolor. El silencio que siguió no fue soledad, fue libertad. El eco del portazo aún flotaba en las paredes de mi pequeño departamento cuando escuché un llamado suave. 3 golpecitos discretos en la puerta. Abrí con cautela, esperando quizá la sombra de mis hijos. Pero en el umbral estaba doña Casilda, la vecina del segundo piso, con su delantal floreado y una olla humeante entre las manos. Le traje sopa de lentejas. Doña dijo con esa sonrisa que encogía las arrugas de su rostro: «Está recién hecha, para que no se canse cocinando». El gesto me sorprendió más de lo que pude expresar. Nunca había compartido más que saludos breves en la escalera con ella. Y sin embargo, en ese momento, su visita se sintió como un bálsamo. La invité a pasar. Y mientras servíamos la sopa en 2 platos hondos, la cocina se llenó de un aroma cálido que disipaba cualquier resto de la frialdad de la tarde anterior. Conversamos un rato. Ella me habló de sus nietos en Celaya, de la vida en San Miguel que había aprendido a amar a pesar de las ausencias. Yo escuchaba con atención, dejándome envolver por esa normalidad sencilla. Cuando se fue, dejándome además un tarro de mermelada casera, me quedé de pie en la cocina, abrazando el frasco como si fuese un tesoro. Poco después, el timbre del teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje iluminaba la pantalla. Era Maite, la enfermera que tantas veces había cuidado de mí en el hospital. «Señora, ¿cómo sigue? Avíseme si necesita que pase mañana. No quiero que se esfuerce demasiado». Sus palabras, sencillas pero atentas, me hicieron sonreír. Contesté con gratitud, asegurándole que estaba bien y que algún día la invitarías a tomar un café en mi balcón. Y entonces llegó el mensaje que me hizo detener el aliento. «Nicolás, abuela, quiero ir a verte solo. Por favor, no le digas nada que era a mis padres». Me quedé mirando la pantalla. Las letras fijas como si brillaran en un idioma secreto. Mi nieto, el muchacho al que apenas me habían permitido ver en cumpleaños y reuniones formales, estaba tendiendo un hilo hacia mí. Un hilo frágil, clandestino, pero real. Sentí que el corazón me latía con fuerza, como cuando una puerta cerrada durante años se entreabre de pronto. Le respondí con manos temblorosas. «Aquí te espero cuando quieras. Hijo, esta casa siempre tendrá un lugar para ti». El silencio posterior no fue inquietante, fue la pausa de algo nuevo que germinaba. Me acerqué al lienzo en blanco que colgaba en la pared, con un carboncillo. Tracé apenas unas líneas, una mesa sencilla, 2 sillas, y en el centro un cuenco de sopa humeante. No era un cuadro terminado, pero era un símbolo. La mesa podía volver a llenarse, aunque con rostros distintos a los que había esperado toda mi vida, mientras el sol caía sobre las cúpulas de San Miguel. Comprendí algo que había tardado demasiados años en aceptar la familia. No siempre es la que lleva tu sangre. A veces, es la que llega con una sopa caliente,
la que se preocupa desde la distancia, o la que te escribe en secreto porque aún cree que en ti. Y esa familia, la que elegí y me eligió, era la que, por fin, me hacía sentir viva. San Miguel tenía un ritmo distinto al de cualquier ciudad que hubiera habitado antes. Por las mañanas, las calles empedradas se llenaban de voces que mezclaban acentos de todo el mundo. Y por las tardes, los atardeceres pintaban el cielo con tonos que parecían robados de un mural antiguo. Fue en uno de esos paseos, mientras hojeaba los anuncios en un café cercano al jardín principal, cuando vi un cartel escrito a mano: Club de lectura para mujeres mayores. Todos los miércoles a las 5 p.m. Librería El Arcón. Me detuve un instante, con la sensación de que esas letras habían sido puestas ahí solo para mí. El miércoles siguiente, con el corazón palpitando de una manera que recordaba a mis primeros días de escuela, entré en la librería. El espacio era cálido, estantes de madera oscura, lámparas amarillentas y un olor a papel antiguo que me abrazó apenas crucé la puerta. Las mujeres ya estaban reunidas alrededor de una mesa ovalada. Eran 6, todas mayores, con miradas vivas y cuadernos abiertos, una de ellas, de cabello recogido con una peineta de plata. Me sonrió con amplitud. «Bienvenida», dijo. «Soy Marilú. Aquí todas llegamos buscando compañía en las palabras». Me ofrecieron asiento, y mientras el té se servía en tazas desparejadas, la conversación comenzó a fluir. No había solemnidad, solo la alegría de compartir. Hablaban de novelas y memorias, de autoras mexicanas y extranjeras, pero sobre todo hablaban de sí mismas, de lo que la lectura les despertaba. Yo, que había pasado tanto tiempo escuchando, sin ser escuchada, encontré en ese círculo un espacio donde mi voz no era interrumpida. Al salir, Marilú me tocó el brazo y dijo con una ternura inesperada: «Nos hacía falta otra mujer que supiera mirar con calma. No falte la próxima vez». Ese gesto me acompañó durante días, como una chispa encendida en el pecho, con la misma fuerza. Regresó a mí la pintura. El lienzo en blanco que colgaba en mi sala dejó de intimidarme. Una mañana, con la ventana abierta y el aire fresco de San Miguel, entrando como invitado, tomé los pinceles, pinté sin plan, solo siguiendo la memoria de los colores que alguna vez me habían consolado, los tonos ocres de los tejados, el azul profundo de las cúpulas, el rojo encendido de las bugambilias. Los días se sucedieron así, entre la lectura con las mujeres del club y mis horas frente al caballete, hasta que un mediodía, en la galería pequeña de una amiga de Maite, aceptaron exponer una de mis telas. No esperaba nada, apenas la alegría de verla colgada en un muro ajeno. Pero cuando escuché que una pareja de extranjeros la había comprado por 8.000 pesos, tuve que sentarme un momento para no marearme. No era la cifra lo que me conmovía, sino el reconocimiento silencioso. Alguien había visto valor en lo que salía de mis manos, en lo que antes me habían dicho que era pérdida de tiempo. Volví a casa con el recibo doblado en el bolsillo, y al entrar me permití una carcajada breve, casi infantil, como si hubiera recuperado algo que nunca debí perder. Esa noche abrí mi libreta nueva y escribí, con letras firmes: «El aire que me negaron toda mi vida. Hoy lo respiro en cada decisión». Me quedé mirando esa frase un largo rato. Afuera, el viento jugaba con las cortinas, y tuve la certeza de que, por primera vez, respiraba un aire verdaderamente mío. La tarde caía lentamente sobre San Miguel, tiñendo las cúpulas de naranja y oro,
como si el cielo hubiera decidido regalarme un último mural antes de cerrar el día. Sobre la mesa tenía abierto mi cuaderno de tapas duras, ese donde había ido escribiendo reflexiones, frases sueltas, recuerdos que alguna vez pesaron como piedras y que, al plasmarlos en papel, se volvieron más ligeros. Pero aquella tarde no se trataba de mí. Aquella tarde era para él, para Nicolás. Encendí la lámpara del escritorio y preparé una hoja en blanco. Había escrito muchas cartas en mi vida, algunas con la furia del desengaño, otras con la urgencia de un adiós. Pero esta iba a ser distinta, no de ruptura, sino de legado. No para cortar lazos, sino para tender un puente donde antes solo había silencio. Comencé despacio, con la letra que me temblaba un poco por la emoción. Querido Nicolás, cuando pienso en ti, recuerdo al niño que me pedía que le contara historias antes de dormir, y al joven que, entre titubeos, buscaba su lugar en un mundo que a veces parece escrito solo para los más duros. Hoy quiero hablarte, no como abuela, sino como mujer que aprendió a golpes lo que significa elegir la dignidad. Me detuve unos segundos, escuchando el eco de mis propias palabras en la habitación, afuera. El bullicio de las calles llegaba amortiguado, como si la ciudad me diera permiso de concentrarme solo en esa carta. Continué. No repitas nuestros errores. No creas que la frialdad es fortaleza, ni que el dinero puede sustituir la presencia. La lealtad se demuestra estando ahí, incluso cuando duele. Incluso cuando el orgullo quiere empujar la puerta para cerrarla. Yo lo aprendí demasiado tarde con tu madre y con Hernán. No quiero que tú vivas con la misma herida. Respiré hondo y seguí escribiendo con una claridad que nunca antes había sentido. Ten el valor de cuidar de quienes amas sin esperar aplausos. Sé firme, pero también tierno. Recuerda que las raíces no solo crecen hacia abajo, también se extienden hacia los costados, buscando compañía, sostén, comunidad. No te encierres en el silencio que tanto nos dañó a nosotros. El papel se iba llenando de mi letra apretada, como si mi mano supiera que no debía guardarse nada. Cerré con la frase que llevaba días revoloteando en mi cabeza. La sangre se hereda. La dignidad se elige, y es esa elección la que define la vida de un hombre. Hazla siempre con la frente en alto. Dejé la plumas a un lado. Repasé lo escrito y doblé la hoja con cuidado, como quien guarda una semilla en la tierra. La metí en un sobre y, con trazo firme, escribí su nombre Nicolás. No sabía cuándo se la entregaría. Tal vez en su próxima visita. Tal vez cuando yo ya no pudiera explicarle nada en persona. Lo importante era que quedara ahí, como un faro para cuando el mar de la vida se pusiera turbulento. Salí al balcón con la carta en la mano. El sol se hundía tras las cúpulas de San Miguel, y las campanas repicaban como si celebraran un secreto compartido. Me quedé mirando ese cielo encendido, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, mis palabras no eran un grito de resistencia, sino un regalo, en silencio. Sonreí. Mi tos y mi historia con Claudina y Hernán quedaba atrás, pero mi voz seguiría viva en Nicolás, en cada decisión que eligiera con dignidad. Porque la sangre se hereda, sí, pero la dignidad, esa siempre se elige.